Historia de Rafael Leónidas Trujillo, su gobierno, crímenes y muerte, ascenso al poder, 1930. Rafael Leónidas Trujillo Molina llegó al poder en la República Dominicana tras un golpe de Estado en 1930, derrocando al presidente Horacio Vázquez. Aprovechando su posición como jefe del ejército, organizó elecciones fraudulentas y se proclamó presidente, iniciando una de las dictaduras más sangrientas de América Latina, que duró 31 años, 1930-1961. Crímenes y represión. Durante su gobierno, Trujillo estableció un régimen de terror, utilizando la represión extrema contra sus opositores. Entre sus crímenes más notorios están: Masacre del Perejil, 1937. Ordenó el asesinato de entre 12.000 y 35.000 haitianos en la frontera con Haití, en un intento de dominicanizar la región. Sus soldados identificaban a los haitianos pidiéndoles pronunciar la palabra perejil. Si lo hacían con acento haitiano, los ejecutaban. Asesinato de las hermanas Mirabal, 1960. Minerva, Patria y María Teresa Mirabal fueron brutalmente asesinadas por la policía secreta de Trujillo. Eran activistas en contra del régimen y su muerte provocó gran indignación dentro y fuera del país. Torturas y asesinatos en las cárceles de Trujillo. Trujillo utilizó varias cárceles y centros de tortura para reprimir a los opositores políticos. Entre los más infames estaban La 40, centro de tortura donde los presos políticos sufrían abusos, golpizas, descargas eléctricas y mutilaciones. La Victoria, cárcel donde se mantenía a los prisioneros en condiciones inhumanas. Fortaleza. Osama, otra prisión donde se ejecutaban y torturaban disidentes. Asesinato de Jesús de Galíndez, 1956. Un exiliado vasco que escribió un libro denunciando el régimen fue secuestrado en Nueva York y llevado a la República Dominicana, donde fue torturado y asesinado por órdenes de Trujillo. Intento de asesinato de Rómulo Betancourt, 1960. Trujillo intentó asesinar al presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, con un coche bomba en Caracas, pero falló. Este acto generó condena internacional. Asesinato de Trujillo, 30 de mayo de 1961. Después de 31 años en el poder, la presión internacional y la oposición interna crecieron. Un grupo de conspiradores organizó su asesinato. La noche del 30 de mayo de 1961, cuando Trujillo viajaba en su Chevrolet Bel Air negro por la carretera Santo Domingo-San Cristóbal, fue emboscado y acribillado a balazos. Conspiradores principales: Antonio de la Maza, Juan Tomás Díaz, Antonio Imbert Barrera, Amado García Guerrero, Roberto Pastoriza, Salvador, Estrella Sadalá, Pedro Livio, Cedeño. Después de su muerte, su familia intentó mantener el control del país, pero la dictadura colapsó y finalmente Joaquín Balaguer asumió el poder. Legado de su dictadura. El régimen de Trujillo dejó un legado de miedo, represión y muerte. Su gobierno controlaba todos los aspectos de la vida dominicana, desde la economía hasta la prensa, y su culto a la personalidad obligaba a que ciudades, calles y monumentos llevaran su nombre. Su caída marcó el fin de una de las dictaduras más largas y brutales de América Latina. Sin embargo, su influencia política perduró, con figuras como Joaquín Balaguer manteniendo el poder en los años posteriores. Esta historia es gracias al editor anónimo y sus contenidos. Al averiguar partes de la verdadera historia del presidente, Rafael Leónidas Trujillo. Según las historias del presidente más sangriento de Latinoamérica. La historia de los 12 años de Joaquín Balaguer. Sus crímenes y sus construcciones. ChatGPT Said. Joaquín Balaguer gobernó la República Dominicana durante un periodo conocido como los 12 años de Balaguer, 1966-1978. Una etapa caracterizada por una combinación de desarrollo económico, grandes obras de infraestructura y una fuerte represión política. Las construcciones. Uno de los aspectos más destacados de su gobierno
fue la inversión en infraestructura. Balaguer impulsó la construcción de carreteras, puentes, presas, hospitales y viviendas. Entre sus principales proyectos se encuentran el Faro a Colón. Aunque se inauguró en su tercer mandato, su construcción comenzó en esta época. Grandes avenidas y autopistas, como la autopista Duarte y la avenida 27 de Febrero en Santo Domingo. Obras hidráulicas, como la presa de Tavera. Viviendas populares, para reubicar a personas de barrios marginales. Remodelación de la ciudad colonial y otras mejoras urbanas. Los crímenes y la represión. Los 12 años de Balaguer también fueron marcados por una brutal represión política. Utilizó el ejército y los organismos de seguridad para eliminar a opositores, muchos de los cuales eran militantes de izquierda o activistas. Entre los crímenes más conocidos están asesinatos y desapariciones forzadas de líderes opositores, como Amin Abel Asbun, Otto Morales, Guido Gil y Orlando Martínez. Represión violenta de protestas estudiantiles y sindicales. Uso de escuadrones de la muerte, como la Banda Colorá, grupos paramilitares que perseguían y ejecutaban a opositores. Censura y persecución de la prensa, silenciando voces disidentes en medios de comunicación. A pesar de su legado en infraestructura, su gobierno dejó profundas cicatrices en la sociedad dominicana, con miles de víctimas de la represión. ¿Te interesa algún aspecto en particular de este periodo? Youssef, si hasta el momento de su muerte, y si estuvo hijos o estuvo casado, si se hizo rico siendo presidente. ChatGPT said, Joaquín Balaguer murió el 14 de julio de 2002, a los 95 años, en Santo Domingo. Hasta el final de su vida, se mantuvo políticamente activo y respetado por algunos sectores, aunque criticado por otros debido a su legado autoritario. ¿Tuvo hijos o esposa? Balaguer nunca se casó ni tuvo hijos conocidos. Se le consideraba un hombre solitario y reservado en su vida personal. A lo largo de su vida, hubo rumores sobre posibles relaciones, pero nunca se confirmó ninguna oficialmente. Siempre se mostró como un hombre completamente dedicado a la política y la escritura. ¿Se hizo rico siendo presidente? A diferencia de muchos políticos, Balaguer no acumuló una gran fortuna personal. Siempre llevó una vida modesta y vivió en la misma casa en Santo Domingo, en la avenida Máximo Gómez. No se le conocieron grandes lujos ni propiedades excesivas. Sin embargo, bajo su gobierno, sí hubo mucha corrupción y enriquecimiento ilícito entre algunos de sus funcionarios y aliados. Aunque no hay pruebas directas de que él se beneficiara económicamente, sí permitió un sistema donde muchos cercanos a su gobierno amasaron grandes fortunas. Su imagen final fue la de un líder austero, que murió sin riquezas ostentosas, pero con un legado político muy controversial. ¿Quieres saber más sobre su historia? You said, la historia de Antonio Guzmán, Fernández su presidencia y su muerte, nombre de su esposa, sus hijos y según los culpables de su asesinato. ChatGPT Said, Antonio Guzmán Fernández. Su historia, presidencia y muerte. Infancia y carrera política. Antonio Guzmán Fernández nació el 12 de febrero de 1911 en La Vega, República Dominicana. Fue un empresario agrícola y político que llegó a la presidencia del país tras ganar las elecciones en 1978 con el Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Su victoria marcó el fin de los 12 años de Joaquín Balaguer, abriendo una nueva etapa democrática en el país. Su presidencia, 1978-1982, su gobierno fue visto como una transición hacia la democracia después del régimen represivo de Balaguer. Algunas de sus acciones más destacadas fueron: el fin de la persecución política, liberó a presos políticos y permitió el regreso de exiliados. Reformas económicas y sociales, aunque la crisis internacional afectó su gestión. Lucha contra la corrupción, aunque dentro de su gobierno también hubo escándalos. Intento de modernización del país, pero con dificultades económicas. A pesar de su esfuerzo por mejorar la democracia, su gobierno enfrentó presiones políticas y económicas que le generaron gran estrés.
Su muerte, suicidio o asesinato. El 4 de julio de 1982, pocos días antes de entregar el poder a su sucesor, Salvador Jorge Blanco, Guzmán fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza en el baño de su despacho en el Palacio Nacional. La versión oficial es que se suicidó con un revólver calibre .38, pero su muerte ha estado rodeada de especulaciones y teorías de conspiración. ¿Por qué se suicidó según la versión oficial? Supuestamente estaba deprimido y agobiado por escándalos de corrupción dentro de su gobierno. Sentía que no había logrado los cambios que prometió. Se rumora que temía que algunos de sus funcionarios fueran perseguidos y encarcelados después de su salida. Teorías de asesinato. Algunas personas creen que no fue un suicidio, sino un asesinato disfrazado. Entre las teorías más mencionadas están manos ocultas en la política que querían evitar que hablara sobre corrupción, sectores militares o balagueristas que veían en él un obstáculo para su regreso al poder, conflictos internos en el PRD, ya que había división dentro de su partido. Hasta el día de hoy, su muerte sigue siendo un misterio y nunca se ha demostrado oficialmente que fue un asesinato. Esposa e hijos. Antonio Guzmán estuvo casado con René Clang de Guzmán, una mujer muy respetada en la sociedad dominicana y conocida por su labor social. Fue la fundadora del Consejo Nacional para la Niñez, CONANI, institución que sigue ayudando a niños en el país. Tuvieron una hija, Sonia Guzmán Clang, quien ha sido diplomática y política, ocupando cargos importantes en el gobierno dominicano. Legado. Aunque su gobierno no fue perfecto, Antonio Guzmán es recordado por haber traído un respiro democrático al país después de años de represión. Su muerte, envuelta en misterio, sigue siendo un tema de debate en la historia dominicana,